Muchos jóvenes viven situaciones de ansiedad, soledad, problemas familiares, decepciones amorosas o falta de sentido. ¿Cómo puede la fe ayudarles a transformar ese dolor en un camino de crecimiento espiritual? Esta es una pregunta, una respuesta muy compleja. ¿Sí? Es muy compleja. Tengo que mirar mi reloj así para no pasar nada. Yo creo que la fe sola... bueno, empecemos con el tema, una distinción importante. La fe es un contenido, no es un sentimiento. ¿Sí? La fe es un contenido. Entonces, la fe siendo un contenido, de tal modo que si vos crees de los 12 artículos del credo, crees 11, no tenés fe. Fe católica no tenés. Tenés otra fe, pero no fe católica. ¿Sí? Entonces, la fe es un contenido. Pero así como contenido, esta fe forma, ¿sí?, en nosotros, o tiende a formar un modo de ver el mundo. Porque este contenido no son solamente, tenés los 12 artículos del credo, pero esto se desglosa hasta el catecismo, ¿no? Se desglosa hasta el catecismo. Y se desglosa en todos los padres de la iglesia, en todos los autores eclesiásticos, los autores los santos, los autores espirituales, los teólogos, pero fundamentalmente son estos 12 artículos. Así que la fe tiende a formar en nosotros un modo de ver el mundo. ¿Sí? Un modo de ver el mundo. Puede pasar que una persona dice, tenga fe, vaya a la iglesia, se confiese, vaya a misa, pero su modo de pensar no es conforme a la fe. Es conforme al mundo moderno, a la fe moderna, digamos así. La fe moderna o la cosmovisión moderna, mejor hay que decir esto, la fe tiene una cierta cosmovisión. ¿Sí? Ahora, que vos tengas fe católica no significa que vos tengas cosmovisión católica. ¿Sí? Y muchos de esos problemas que citaste en realidad son problemas de cosmovisión. Son problemas de cosmovisión. Son problemas de visión respecto del mundo. Entonces, por ejemplo, fíjate vos, la muerte ha sido patologizada en el mundo actual. ¿Sí? Fue convertida en una enfermedad la muerte. Hasta el siglo XVIII la gente moría en su casa, en su cama. ¿Sí? No es que había casas con varias dependencias. A veces la persona estaba agonizando allí y después cuando moría y se le velaba en el comedor, ¿entendés? Y se enterraba al lado de la parroquia. En la parroquia donde vas a misa todos los días, porque cada iglesia tenía su cementerio. Fueron las leyes napoleónicas las que quitaron los cementerios fuera de la ciudad y los pusieron como si fuese un basural lejos de la ciudad, por cuestiones higiénicas. ¿Sí? Pero el cementerio estaba al lado de la iglesia. Si uno va a Mont-Saint-Michel, por ejemplo, en Francia, como es una comunidad construida hace siglos, al entrar, pasando unas pocas cuadritas, ¿no?, dentro del Mont-Saint-Michel, está la parroquia del Mont-Saint-Michel. Aparte del monasterio que está arriba, está la parroquia para el pueblo que se desarrollaba abajo, fuera, al parte de los monjes. Y al lado está el cementerio. Y en muchas parroquias antiquísimas en Europa, el cementerio está al lado de la iglesia. Entonces, claro, Recoleta en Asunción, la Recoleta en Asunción en realidad era una parroquia con su cementerio al lado, aunque es medio moderna esa, es un poco más moderna, no es del siglo... No, claro, es el caso, ¿sí? Es el caso. Entonces, pero hoy la muerte está patologizada. Vos morís solo en el hospital, si es posible, para no sufrir en coma, ¿sí? Entonces, claro, si yo pienso que estoy a punto de morirme, eso me da ansiedad, me agobia, ¿sí? No la veo como algo natural, propio y parte de la vida para lo que yo me tengo que preparar. La gente hasta el siglo XVIII sabía que se iba a morir y se le decía, te vas a morir, puede que te mueras. Entonces la persona se preparaba, llamaba al sacerdote, ¿sí? Etcétera. Bueno, ahora no. No le digas que por favor. No. La gente piensa que todo el mundo se va a morir si es que... No, hay que decirle a la gente. Hay que decirles. No le digas que se va a morir porque se va... No sé, se va a morir antes más o menos. Sí, para tenerles un poco más. No importa si no se va a preparar. Entonces la persona nunca se prepara. Si a mí me llaman para ir a dar unción de los enfermos a un enfermo, a un moribundo, lo primero que le digo a la persona es, mira, puede que te mueras. Tenés que prepararte. Una vez me dijeron eso. No le digas nomás, padre, no le quisimos decir nada que ibas a venir porque no queremos que se agobie. Bueno, a ver, es cierto que en ese momento ya no se puede aprender mucho, ¿sí? Y bueno, uno tiene que pensar en el caso. Pero fíjate, qué terrible, qué terrible. O sea, si llegamos a ese punto, ya hemos fracasado nosotros como pastoral y como sociedad cristiana. Estoy poniendo un caso, ¿sí? Un caso, una cuestión que produce ansiedad. O sea, la ansiedad no es el punto, sino lo que produce la ansiedad, ¿sí? Vos tenés que atacar la raíz de la cuestión. Y la raíz es nuestra cosmovisión.
En este caso, respecto de la muerte, la patologización de la muerte como una enfermedad. Porque claro, con el avance de la tecnología, la gente no muere a los 60 años. Tenés 60, sos joven todavía. ¿Qué va a ser joven? Si a mí me dice que soy joven, le digo, pero deja de decir tonterías, ¿no? Yo estoy viejo. Tengo 40 años. Los indios guaraníes en América morían a los 30, por mala alimentación, ciertamente, ¿no? Y hasta el siglo antepasado, morir a los 60 era la cosa más normal del mundo. Yo estoy en la mitad, más de la mitad de mi vida ya estoy. Si ahora vivimos más, es gracias al avance de la tecnología, pero eso no hace que seamos jóvenes a los 40. Porque si yo no asumo que soy adulto y soy viejo, nunca voy a tomar responsabilidades sobre mi vida. Ni voy a tomar responsabilidades sobre la protección de otros que son menores que yo. Y no voy a educar a la gente a que sea adulta pronto. Y le voy a decir a la gente que voy a terminar educando a la gente para que viva en una síndrome de eterno Peter Pan. El tipo que no quiere crecer, ¿sí? Entonces, y esto conlleva un consejo para los jóvenes. Que tenés la pregunta al final, ¿no? Le voy a dejar al final eso porque, sí, perfecto. A la luz de esto que estoy diciendo, hay un consejo perfectísimo para decírselo a los jóvenes, ¿no? Pero el punto es nuestra cosmovisión que va produciendo todas estas cosas. Vaciedad. ¿Qué es la vaciedad de la vida? A ver, ¿cuáles eran las otras cosas? Vaciedad de la vida. ¿Cómo que me siento vacío? ¿Vacío de qué? Si tengo todo. ¿Vacío de qué? Que se sienta vacío el tipo que vivía en las villas medievales, sin agua caliente, sin televisión, sin electricidad, ¿entendés? Sabiendo que podía morir en cualquier momento, o a los 40 años, 40 o 50 como mucho. Y los tipos cantaban cantos alegres, ¿verdad? Pero aquí vos tenés un problema de ansiedad al 2x3. El problema es el problema de cosmovisión. ¿Qué estás entendiendo del mundo? Entonces, la persona se siente ansiosa, vacía, triste, se siente mal, ¿sí? Tenía una persona a la que ayudé durante mucho tiempo en la dirección espiritual y que me decía, venía a hablar conmigo en la dirección espiritual a decir esto, que se sentía mal. Estaba preocupada porque se sentía mal. ¿Y qué te hace sentir mal? Y que cometió un pecado. Pero más vale que te sientas mal, le decía yo. Qué bueno que te sientas mal. Imagínate que te sientas bien, ¿sí? Tenés que sentirte mal. ¿Algún problema con sentirte mal con el pecado? Pero no. Sentirse mal para esa persona era un fracaso. Porque para esa persona me dice, ¿y cómo vos estás contento todo el día? No estoy contento todo el día yo. Tengo días tristes y tengo días alegres. Fíjate el ejemplo que te voy a dar para explicar todo eso, va a cortar mejor. Si no, uno va contando de sí mismo. Jesucristo alguna vez fue infeliz. Bueno, sí. Infeliz significa que siente que se ha frustrado su vida. No. No, perfecto. ¿Alguna vez estuvo triste? La Escritura dice que sí. Siento una tristeza de muerte. ¿Sí? Siento una tristeza de muerte, dice la Escritura. Entonces, triste estuvo. Y la Escritura, el Espíritu Santo, lo atestigua en la Escritura. ¿Sí? Alegre estuvo, por supuesto. En la cruz, entonces, sí, infeliz nunca fue, sino siempre fue feliz. En la cruz, ¿qué fue? ¿Feliz o infeliz? Tiene que ser feliz, porque infeliz sería sentirse frustrado en la misión de su vida. Feliz fue entonces. ¿Estaba alegre o estaba triste en la cruz? Alegre no estaba triste, estaba apenado. ¿Cómo no vas a estar apenado? Entonces, fíjate, vos podés ser feliz y aún así estar triste. ¿Entendés? Sí. La tristeza es un estado normal de la vida. Es normal sentirse triste a veces. Pecás, tenés que entristecerte. Viernes Santo, vas a estar alegre. Tenés que entristecerte. Sí. Si hay un velorio, ¿qué vas a estar alegre? Vas a ser loco. Tenés que entristecerte. Y no está mal eso. No está mal. Entonces, sentirse desanimado a veces no es un problema. No está mal. No es un fracaso eso. Es parte natural de la vida. ¿Sí? Ahora, si la felicidad consiste, pensás vos, en estar siempre bien, ¿sí? Entonces tenés un problema, vas a sentirse frustrado porque eso no es posible. El dolor no se puede evitar en esta vida, todos los dolores. No se puede evitar en esta vida todos los dolores. Y eso hay que asumir cuanto antes. Y cuanto antes asuma, entonces vas a poder saber qué hacer con ello. Ya resuelto parte del problema, entonces estoy resumiendo muchísimo aquí, de cosmovisión, entonces la fe te puede decir, ok, si yo ya acepto a lo estoico, digamos así, que el dolor es parte de la vida, entonces entra la fe y digo, ¿y qué hago con esto? Y la fe te va a decir que ese dolor puede ser ofrecido a Dios en unión con Cristo en la cruz y puede ser meritorio, puede tener méritos sobrenaturales. ¿Entienden? Pero el problema no es un problema de fe. El problema de fe es el último. Antes de eso está en aceptar nuestra condición humana, en aceptar nuestras limitaciones, en aceptar lo pobre que somos, ¿sí? En aceptar que no somos máquinas, que nos cansamos, que podemos sentirnos agobiados,
¿sí? Que podemos entristecernos. Ahora, no es pecado entristecerte. Pecado es cuando vos comenzás a elegir entristecerte. Que es lo que pasa con la gente, con mucha gente, no todas, porque hay muchas depresiones que no son involuntarias. Hay muchas depresiones que vienen precisamente de elecciones voluntarias, de frustraciones que podían haberse evitado, de tristezas prolongadas libremente. Porque, y me hago absolutamente responsable de lo que digo, la tristeza consentida produce cierto placer, ¿sí? Al que está triste, vos le decís, sí, deja de estar triste, y le cuesta, ¿me entendés? Se va a enojar contigo porque va a decir que no le entendés. Es que es cierto, vos tenés que hacer un esfuerzo para salir de allí, porque es una cierta postración. Entonces, para salir de la tristeza, yo tengo que hacer un esfuerzo para levantarme. Entonces, podés beber de la tristeza por un momento, pero no podés afincarte allí, no podés quedarte allí, ¿sí? Entonces, la tristeza no puede prolongarse, porque si se prolonga, entonces enferma, ¿sí? Por supuesto que hay depresiones y depresiones, ¿no? Te estoy contando de las depresiones que yo he tratado, ¿sí? Que no se han resuelto con medicación y compañía, se ha resuelto simplemente con que la persona tome un poco de vergüenza, ¿verdad? Y que levante la cabeza de una vez, ¿no? Y se han curado, efectivamente. Entonces, se han curado. Y otras tuvimos que mandar al médico, por supuesto, ¿verdad? Porque tenía algún problema que le impedía, aunque hacía el esfuerzo. Entonces, claro, no es una depresión de otro orden, que funcione de otro modo. Y digo así, depresión en un modo muy genérico. No estoy haciendo distinciones aquí porque no soy psicólogo clínico, ¿sí? Pero, y no estoy hablando de las depresiones diagnosticadas graves, ¿sí? Estoy hablando de aquellos llamadas en general depresión, ¿sí? Que no son más que tristeza crónica, ¿no? Y que se resuelven o son causadas por actos libres, ¿sí? Entonces, eso es lo que pienso sobre el problema de cosmovisión. Resuelto el problema de cosmovisión, de cómo funcionan las cosas, entonces la fe va a decir qué vas a hacer con eso. Pero si el tipo piensa que el dolor es un error y que no deberíamos nunca enfermar ni sufrir, a ver, tu Redentor, el Hijo de Dios, murió en la cruz, pasó hambre y sed, y vos querés evitarlo. ¿De qué planetas crees que venís, no? ¿Qué raza, qué especie sos? Porque eso no es humano. ¿Humano? Eso no es. Es que la gente piensa que la vida es deshacer, ¿no? Control Z, y ya está. ¿Sí? Por eso el transhumanismo es una tentación grande. Porque el transhumanismo lo que pretende es corregir los defectos de la naturaleza humana. Sí. Claro, ¿entendés? Y uno de los defectos es la muerte. La muerte es un defecto, ¿sí? No una condición inherente de la naturaleza humana. Entonces, y si el tipo piensa que el dolor es un error, entonces, claro, lo que él viene a la confesión, a la dirección espiritual, es a intentar sentirse bien. Una vez llegó una señora a hablar conmigo, le trajo una amiga, ¿no? Que no, cuando eso era joven todavía, y joven y con poco tacto, ¿verdad? Hoy tengo solamente un poco más de tacto, pero cuando eso tenía nulo tacto. Entonces, la mujer vino a hablar conmigo y a contar su problema. Claro, al rato, enseguida noté cuál era el problema. Y entonces tenía una hora más o menos. Media hora habló ella, solamente quejándose, contando el problema. Entonces eso me dio el panorama completo. A la media hora le dije, bueno, ahora vas a parar y ahora yo te voy a hablar. Porque obviamente en el caso en particular, ella tenía que corregir cosas. Salió enojadísima. Salió enojada porque yo, Dayeco, no la escuché. Yo no la escuché, ¿sí? O sea, ella solamente vino a desahogarse. Mira, entonces digo a veces a la gente así cuando... Brómame en serio. Mira, si vos querés desahogarte, ahí yo cobro. Vos querés saber lo que dice el Evangelio y que querés que te cuente en nombre de Jesucristo lo que enseña el Evangelio, ¿sí? Y hablar conmigo como pastor, como sacerdote. Eso es gratis. Pero eso implica, vos vas a tener que hablar y yo voy a tener que hablar también, ¿sí? Te tengo que enseñar. Si tengo algo que enseñar, por supuesto, ¿verdad? Si no sé nada, voy a mandarle a alguien que sepa, ¿no? Pero la gente necesita que se le enseñe, ¿sí? Pero si viene solamente a querer desahogarse y salir de aquí sintiéndose bien, eso yo cobro. Yo por consulta cobro. Pero la mujer, entonces le dice, ¿y qué pasó, verdad? Me contó la amiga esta, salió enojadísima. ¿Por qué? Porque dice que vos no le escuchaste y además le corregiste un montón de cosas que ella no vino a ser corregida, vino a desahogarse. No, le dije. Pero el caso de ella tiene que corregirse. Y como esta amiga sabía, me dice, sí, es lo que yo le digo, pero pensó que vino con otra expectativa contigo, ¿no?
Entonces, pero eso no es un problema de esa mujer, es mentalidad. Mucha gente piensa así, aunque no lo diga, mucha gente piensa así, aunque no lo diga. ¿Sí? En una cultura que presenta el aborto como un derecho, ¿por qué la Iglesia sigue afirmando que se trata de una cuestión gravísima? El aborto sigue y seguirá siendo una cuestión gravísima porque es un asesinato. ¿Sí? El aborto es un asesinato. Entonces no hay muchas vueltas que darle allí en la cuestión. ¿Sí? Si querés hacer a la luz y al calor de las cosas que ya estuve reflexionando y meditando aquí, entonces podíamos sacar más cosas, ¿no? Podríamos decir más cosas. De hecho, el aborto está, digamos, aunque tiene su propia gravedad, entra dentro del espectro de la mentalidad, de la misma mentalidad que hace deseable la anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Es relaciones sexuales sin compromiso. Y si hubo un accidente, entonces resolvemos el problema. ¿Sí? Resolvemos el problema. Este cliché trillado, la escena donde la chica le cuenta a su novio que está embarazada y él le pide que aborte porque me vas a fundir la vida, ¿no? Es lo que todo el mundo más o menos espera escuchar o parece que se prepara a decirlo, ¿no? Los que pueden caer en ese problema. Lo cual, de nuevo, está relacionado con la misma cuestión, el problema de mentalidad que nosotros estuvimos hablando antes. ¿Sí? Y para explicar mejor esto, voy a ilustrar esto con un ejemplo. Mi hermano tiene 5 hijos, es más joven que yo. ¿Sí? En general, mis amigos, la mayoría de mis amigos de años, los amigos con los que crecí en la iglesia y que se formaron, o sea, con los que nos formamos juntos, todos tienen así más de 4 hijos, 4 o 5 hijos, ¿no? Es normal así en nuestro círculo de amistad y de apostolado. Y mi hermano siempre fue muy pacifista diría yo. Y yo siempre fui belicoso, de armas tomar, y mi hermano en cambio siempre fue muy pacífico. Pero perdió el pacifismo en sus años mientras iba teniendo hijos, porque él siempre fue un hombre responsable, un tipo que miró el ejemplo de mis padres, ¿verdad? Que han sido muy buenos padres, entonces él creció con esos buenos ejemplos, entonces él siempre estuvo muy abierto a tener hijos y le parecía normal, ¿no? La cosa más normal del mundo. Así que, y los compañeros de trabajo, claro, comienzan a decirle, el tercero ya viene, ya vas a cerrar la fabriquita, ¿no? No quieren tele, no tienen tele en su casa, o ha de ser difícil, ¿verdad? Cuesta mucho, o sea, ese tipo de conversaciones que procura hacer que tener hijos es un acto de irresponsabilidad. Entonces mi hermano, que nunca respondía a nada, perdió la paciencia y ahora tiene un elenco de respuestas preparadas para todos. Eso, ¿no? Yo me mato de la risa, ¿verdad? Porque veo su cambio, me dice, es que perdí la paciencia, me dice. Escuché tantas veces esto y claro, no podía seguir dejando que esto se quede así sin responder nada más, ¿no? De hecho, yo nunca dejo, si alguien me dice algo así, algo de ese tipo, ahí mismo me enfrasco en una discusión para poder corregir este tema, ¿no? Que si una vez un vecino de Marcos me dice, sí, Marcos, sí, le he visto a Marcos. Che, muchos hijos, ya hay que darle una televisión. No podés decir eso. ¿Cuántos hijos tenés vos? Tanto. ¿Estás usando anticonceptivos? Le dije. ¿Por qué lo haces? No, pues está difícil la cosa. Mentira, no está difícil la cosa. Para nosotros está mucho más fácil que para nuestros abuelos. El problema es que querés llevar una vida más cómoda. Y vos le estás diciendo a tu hijo que puede tener relaciones sexuales sin compromiso. Ese es el modelo que le estás dando. Y ese es el modelo que tenemos. Entonces el problema del aborto, que es un problema grave, tiene una causa. Y la causa es, podríamos decir que es todo este movimiento de la revolución sexual del 60 y la desconexión del acto marital o el acto sexual de la responsabilidad, la aparición de la anticoncepción. ¿Y qué tiene que ver la anticoncepción? ¿Acaso el anticonceptivo no evita el embarazo? El anticonceptivo evita el embarazo, pero lo que no evita es el desarrollo del vicio de un tipo que va a terminar teniendo relaciones aún sin anticonceptivos. Ese es el punto. Y el aborto ahí es precisamente cuando se presenta, cuando se produjo el accidente. Pero ese tipo que tuvo un accidente, antes usaba anticonceptivos. ¿Entiendes la correlación que tiene una cosa con la otra? ¿No? Va a venir el abortista aquí y te va a decir, no, lo que pasa es que en realidad el aborto... ¿Y qué pasa con los casos de violación? Porque siempre te ponen un caso complicado, ¿no? No, el caso hipotético no es ley. No estamos hablando de esos casos, ¿sí? En esta discusión. Si querés, empezamos otra discusión. Mañana, cuando venimos mañana vamos a discutir sobre el tema. Aquí estamos hablando sobre esta cuestión en particular que es el aborto.
y cómo se busca el aborto, porque uno no quiere asumir la responsabilidad, no quiere hacerse responsable. ¿Por qué no quiere hacerse responsable? ¿Qué hace que la gente tenga miedo de hacerse responsable? Es que no se ha preparado para hacerse responsable. Si le dijiste a los jóvenes que van a ser eternamente jóvenes y nunca adultos, cuando la adultez es la que es sinónimo de responsabilidad, ¿qué esperabas? Y además les decía ahora a los jóvenes que pueden tener relaciones desde jóvenes, ¿sí? Les das acceso a la pornografía en un clic. Culpables son todos estos. El que no le dice al joven que tiene que ser adulto, ¿sí? La industria de la pornografía, todos esos son responsables de la cuestión y tienen que ver con este tema del aborto. No pensemos nosotros que el aborto es simplemente una cuestión de, ok, prohibimos el aborto, aquí se acabó el aborto. La mentalidad sigue. El modo de ver el mundo sigue. Y ese modo de ver el mundo es un mundo en el que yo vivo la vida loca, ¿no? Que yo tengo que sentirme bien. Tener hijos no es sentirse bien. Te vas a sentir mal. Va a ser costoso. Va a ser difícil. Vas a tener que ahorrar. Vas a tener que quedarte corto en tu presupuesto. Pero vas a ser hombre. Vas a ser padre. Y vas a merecer el respeto de alguien o de alguienes que te deben su vida. Hoy, si no sos padre, nadie te debe nada. No vales nada para nadie. Recién cuando te haces padre de otros, ahí vales algo. ¿Entendés? Y si me preguntas, ¿y yo cómo valgo algo para ver que yo soy padre de otros también? ¿No? Sí, bastante. De muchos. ¿Sí? Lo que pasa es que precisamente yo renuncio a tener hijos según la carne para poder tener hijos según el espíritu. ¿Entendés? Y tengo que hacerme responsable de ellos. Y tengo que sufrir sus problemas. Y tengo muchísimos más problemas precisamente porque tengo que sufrir sus problemas y rezar por ellos y uno por uno. A vos te pido que tengas 4 hijos nomás. ¿Entendés? No que tengas 100, 200 o 300 hijos o toda una parroquia y que salgas corriendo en el medio de la noche para poder atender como si fuese tu propio pariente a un tipo cuyo nombre siquiera conoces. ¿Entendés? Para que vean nomás cómo funciona el tema de la paternidad. Sí, claro, es que la paternidad o la maternidad, en el caso de las mujeres, es parte de la naturaleza. Y eso solamente se consigue con los hijos. No tenés hijos. Me siento vacía. Dice una chica. Me siento vacía, padre. Siento que no valgo nada. Y le dije, y claro, ¿cuál es la respuesta cliché? Claro que valés. Le dije, ¿y qué haces para valer? Nada. Bueno, querida, hace algo. O si no vas a seguir sintiéndote así. Es que tenés razón. Ahora mismo no vales mucho. Ahora está fantástica. Se puso a hacer voluntariado y se puso a hacer obras de caridad. Es que ese era el problema. Me sentí vacío. Porque no haces nada. Es que no haces nada. Ponete a hacer algo. Ponete a hacer, andá a hacer alguna cosa. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Ponete a hacer algo y entonces ahí vas a sentir que vales algo. Y deja a lloriquear por los pasillos ahí diciendo, ay, por favor, lo que pasa es que nadie me valora. Es que así nadie te va a valorar, ¿no? Efectivamente nadie te va a valorar. El que dice que nadie le valora tiene toda la razón, ¿sí? Debería comenzar a hacer algo para que la gente realmente le valore y le merezca. Y el que hace eso, el que realmente vale algo, nunca se preocupa por eso. No le preocupa que le valoren o no. Porque en realidad él comenzó a darse cuenta de que eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Y eso tiene que ver con muchas otras cosas. A ver, no sé si ilumina esto la cuestión del aborto, porque no quiero volver nomás a la misma cuestión. Sí, el aborto es un asesinato, de hecho el niño, pitos y flautas, todo eso ya se dijo, ¿sí? Lo que poco se dice es que si prohibiésemos rotundamente el aborto en todas partes del mundo, se acabaría el aborto, pero la mentalidad que produjo el aborto continuaría. Y entonces lo que va a pasar es lo que pasa en los Estados Unidos. Tenés hombres que, bueno, están de acuerdo que el aborto es malo, por supuesto. Los MGTOW, hombres que no quieren saber nada de relaciones con mujeres porque no quieren sufrir. Porque las mujeres, por el feminismo y compañitos, entonces, claro, hacen que sea muy difícil tener una mujer. Entonces, creo que así se llamaba este movimiento, ¿no? Entonces son tipos que no quieren tener, no son homosexuales, simplemente no quieren tener relaciones con ninguna mujer. O sea, soltería voluntaria. Es la elección de la irrelevancia elegida libremente, ¿sí? Es solo por no querer comprometerse. Sí, cuesta mantener a una mujer, por supuesto. Y a los hijos que vendrán con eso, por supuesto que cuesta. Todo cuesta. Es eso o una vida disoluta, ¿entendés? Que cuesta tan caro como esto, ¿no? Solo que aquí tendrás a alguien que te diga gracias y papá, y aquí nada, ¿no? Y esa es la diferencia. Sí, me falta vocabulario porque estoy realmente superado por todo este escenario, ¿verdad? Entonces, seguimos con... ¿Qué te decía la siguiente pregunta? Está bien. La siguiente pregunta dice: en muchos encuentros juveniles vemos miles de jóvenes participantes,
pero después son pocos los que perseveran. Ujú. ¿Por qué cuesta tanto pasar de la emoción al compromiso? No sé si me preparé esa pregunta. A ver, ¿qué puedo decir que ya no dije? De la emoción al compromiso. A ver, no que la emoción no produzca, no sea útil para el compromiso, ¿sí? Y algunos pasan de la emoción al compromiso. Algunos pasan de la emoción al compromiso. ¿Por qué cuesta tanto pasar de la emoción al compromiso? La respuesta fácil sería porque la emoción no es compromiso, ¿no? ¿Por qué? A ver, te cambiaré la pregunta para que quede más clara. ¿Por qué cuesta tanto llegar al compromiso? Porque el compromiso, eso que llamas compromiso, implica dolor. Y de nuevo volvemos al tema de la mentalidad, ¿sí? Entonces implica dolor. Y cuando vos te das cuenta que a largo plazo la perseverancia es dolorosa, ¿sí? Entonces claro, intentás o huís de la cuestión, pues en este tema no me meto, ¿verdad? O tratás de arropar eso con cosas que te producen algo de consuelo, ¿sí? Entonces, ya que todo esto es tan doloroso, un día estaba dando una charla, entonces me dice, un señor ya viejo, ¿no? Pero así parece que todo es sufrimiento, me dice. Así como vos estás hablando, parece que todo es sufrimiento. No hay forma de que esto sea más fácil, ¿sí? Pero no, sí, y le dije, le agradecí que me haya dicho eso. No fue mi intención hacer que parezca que todo es sufrimiento. Por supuesto que hay muchísimos momentos de alegría. Yo digo todas estas cosas porque lo que quiero es despertarnos un poco de este sueño en el que vivimos, que pensamos que podemos vivir nosotros en un paraíso terrestre. No podemos hacernos el paraíso nosotros en la tierra. Dios nos va a dar la Jerusalén celeste cuando Él lo diga, pero nosotros no podemos pretender hacer eso ya ahora. Podemos resolver algunas cosas y después el resto hay que sufrirlas con paciencia. Por eso la paciencia y la fortaleza son virtudes. Entonces, el compromiso exige fortaleza. Y si cuesta hacer, no es muchas veces porque ellos no vean que esto sea verdadero o bueno, es porque no tienen fortaleza. Por eso es importante educar a la gente desde jovencitos. ¿En qué? Educarles en la fortaleza, ¿sí? Educarles en la fortaleza, educarles en la firmeza, educarles en la perseverancia. Ay, pobrecito, lo que pasa es que son niños todavía. No, por eso, ahora es el momento de hacer juegos que les permitan ejercitarse en la perseverancia sin que se rompa el mundo por eso. Un adulto va a romper el mundo, ¿verdad? Pero un niño puede jugar. Pero ¿jugar a qué? Jugar precisamente a la perseverancia, ¿sí? Entonces, y hay que enseñarles a ellos todas esas cosas. Entonces, llegar al compromiso es difícil porque no están ejercitados en la fortaleza, ¿sí? Y porque el dolor que implica la fortaleza es algo a lo cual hay que huir. Así que, por eso todo esto que he dicho hasta ahora tiene mucho que ver con esta pregunta también, ¿sí? Y si cuesta llegar, no es porque los chicos no vean la verdad. Es fundamentalmente porque ellos temen lo que va a costar, ¿sí? Ven ya lo que va a costar. Entonces temen y por eso abandonan, retroceden, ¿me entendés? Y ven que hay cosas que son más agradables y que les dan satisfacción a más corto plazo. En cambio aquí te prometo una satisfacción en la eternidad, no ahora. Padre, la última pregunta y con lo que vamos a cerrar en esta entrevista es: si pudiera dejar un mensaje a los jóvenes que aman a Cristo, pero que se sienten confundidos por el mundo actual y por las dificultades dentro y fuera de la iglesia, ¿qué les diría para permanecer firmes en la fe y llegar a la santidad? Bueno, que crean en Jesús, ¿no? Hay que creerle a Jesús. Si no le creemos a Jesús, y voy a explicar, esto parece una cosa medio simplona, ¿no? Medio simplona, pero creerle a Jesús cuando Él te dice que tenés que perseverar, persevera aunque cueste. Cuando Él te dice que seas parte de la iglesia, aunque veas sus defectos, sé parte de la iglesia, ¿sí? Créele más a Jesús que a otros. Eso para comenzar. Con eso ya tenés un salvavidas, ¿sí? Pero si te pones a mirar, no sé, la historia de la iglesia, vas a ver que hubo un montón de otras crisis, un montón de otros líos. O sea, vamos a salir de todas las crisis, ¿sí? La pregunta es si yo quiero perseverar o simplemente quiero estar ya sin trabajos ni combates. Es lo que yo no tengo libertad de poder elegir. Yo no tengo libertad de elegir no tener combates. No puedo hacer eso. No está en mi libertad elegir. Eso Dios es el que va a elegir. Entonces hay que dejarle a Dios que elija cuáles son los combates que voy a tener que tener. Y los que Él me ponga, esos son los mejores para mí. Y esos son los combates en los que yo voy a salirme mejor. Yo
No es mi experiencia. Tu pregunta, yo diría así, yo nunca he visto jóvenes que están desanimados con las crisis. Al contrario, veo jóvenes que están más animados a pelear. O sea, que no se desaniman ante estas dificultades, sino que precisamente al encontrar las dificultades que hay dentro de la iglesia, es porque ellos ya lograron, ya tienen un cierto grado de luz que les permiten ver esas dificultades, ¿sí? El que puede ver esas dificultades no se desanima, al contrario, persevera más y se forma con más profundidad. Ahora, no sé si te referías a esto. Puedo pensar en un hipotético caso de, qué sé yo, un joven en la década de los 90 cuando estallaron los escándalos de abusos de menores en Estados Unidos. Imagínense lo que era la crisis aquella. Eras católico y era motivo de mofa y de burla o insulto, ¿no? Yo llegué a escuchar un poquito en mis primeros años de sacerdote que me gritaran en la calle. Nunca en Paraguay. Paraguay puede ser una vez. Pero en Paraguay nunca hubo ese tema, ¿sí? Y nunca hubo una crisis por esa cuestión. Entonces, pero imagino un joven hipotético que mire eso y que para él sea motivo de vergüenza la fe o la iglesia. Que sepa que Dios le puso allí, ¿sí? Y si Dios le puso allí, y si Dios eligió ese contexto para poder dar testimonio de fe, es porque le va a dar fortalezas. Y eso es creerle a Jesús, ¿sí? Si Dios te puso allí, Dios te va a dar fortalezas para que puedas perseverar, ¿sí? Entonces, ponete a ejercitarte. No va a ser fácil al principio, va a ser un poco más fácil después. Sobre el tema de la fortaleza, me gusta usar esta analogía. 20 kilos en el gimnasio siempre pesan 20 kilos, aunque tengas el músculo del tamaño de una pierna. Entonces, la diferencia está no en que parezca más liviano, sino en que vos tenés más fuerza. Y el único modo de tener más fuerza es enfrentando la pesa, el problema, la dificultad, la probación, la tribulación, el dolor. ¿Querés tener fuerza? Un tipo que va al gimnasio sabe perfectamente cómo tener fuerza. ¿Cómo tener fuerza? Entrenando, exactamente. Levantando pesas, o sea, poniendo una resistencia que me permita hacer eso. Bueno, por las buenas, ayuno, oración, limosna, obras de caridad. Por las malas, soportando valientemente las tribulaciones y dificultades que te toquen vivir. Sublimar el dolor con él. Resistir, diría, ¿no? Sublimar es un término psicologista, ¿no? Pero el correspondiente de sublimación es ofrecerlo a Dios, ¿sí? Entender, no es darle una razón como si fuese que mentalmente nomás le pones. Si yo estoy en gracia, esto se hace por Jesucristo, ¿sí? Entonces, y se hace unido a Jesucristo, porque yo estando en gracia estoy unido a Jesucristo. Entonces, yo estando en gracia es como si Cristo estuviese padeciendo y sufriendo conmigo, ¿sí? Entonces, por eso tiene mérito. Por eso puede merecer gloria eterna, ¿sí? Puede merecer la gloria. Entonces, merezcamos valientemente. Son tiempos fantásticos para ser valientes, son tiempos fantásticos para poder dar testimonio de la fe adentro y afuera de la iglesia. Son tiempos muy buenos para los testigos de la fe, ¿sí? Entonces, la iglesia seguro es que va a perseverar. La pregunta es si vos vas a perseverar. Seguro Dios te va a dar la gracia. La pregunta es si vos querés esa gracia. Ahora, ¿querés morir en las alturas o entre las sábanas? Esa es toda la pregunta que tenés que responder. ¿Querés morir con gloria o querés morir tranquilito entre las sábanas, ¿sí? En coma, sin darte cuenta, habiendo dormido y despertarte simplemente directamente en el juicio? Yo no. Yo quiero dormir, yo quiero morir en la gloria. Quiero morir con gloria, habiendo luchado. Yo quiero decir, hice todo lo que estaba en mis manos. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Hice todo lo que pude. Y si me faltó algo, realmente, sí, espero que me falte poco de todo lo que pude haber hecho. Pero fundamentalmente hacer lo que Dios me permita hacer, ¿no? Quiero hacer lo posible, lo mejor posible. Lo posible, que es el límite que Dios me da, lo mejor posible es el empeño que yo pongo en esto que Dios me permite hacer. Así que ese es mi lema. Y a los jóvenes hay que decirles que, en primer lugar, hay que aconsejarles a ellos. El mejor consejo que se le puede dar a los jóvenes es que pronto dejen de ser jóvenes, ¿no? Que sean adultos, ¿sí? Cuando consejo para los jóvenes a veces, sean adultos, ¿no? Sean adultos. Porque la juventud está como para prepararse para la adultez, ¿sí? Cuanto antes lleguen a adultez, mejor. Es una necedad, decía San Agustín, querer volver a ser joven. ¿Qué tiene el joven? ¿Tiene prudencia? ¿Experiencia? ¿Tiene sabiduría? ¿Ciencia? Nada. Solo fuerza física tiene. Y lozanía, como mucho. Pero nada más. Yo no quiero lozanía. No me interesa la lozanía, ni me interesa
la fuerza física. Me interesa, pero no tanto. Me interesa más la sabiduría, la ciencia, la experiencia, la prudencia. Todo eso me interesa muchísimo más. Y como no puedo tener ambas cosas, entonces prefiero dejar la juventud y tener todas estas cosas. Y estas son las cosas que construyen. Estas no. Estas apenas fuerza física, solo si es dirigida. Y será dirigida por otros, ¿sí? Hasta que aprenda a dirigirse por sí mismo. Y que se dirija a sí mismo, eso es precisamente la definición de la adultez. Y así, padre, llegamos al final de esta pequeña entrevista que vinimos a hacer en tu espacio, en tu mesa, con tus material, con tus equipos. Y muchas gracias por esta entrevista, padre, y espero que haya otra. Buenísimo, buenísimo. Emilio, ha sido un gusto charlar con ustedes, con las buenas preguntas que hicieron y espero que todas estas cosas sirvan y no nos traigan problemas. Sí, Más problemas de los que ya tenemos.